Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34 en adelante. Los invitamos a que abran sus Biblias, saquen sus celulares para leer la Biblia, sus dispositivos, ¿verdad? Y así juntos podamos compartir la palabra del Señor. Leo la escritura que dice de la manera siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante. Y dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Repito el verso 38 y 39, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te bendecimos en esta hora, Padre. Y te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a estos 7 años, no solo de vida, Padre, como congregación, sino que han sido 7 años donde hemos venido aprendiendo, hemos venido, Padre, creciendo espiritualmente. Hemos venido, Padre, entregando tu palabra. Gente se ha convertido. Otros, Padre, han enderezado sus vidas, Señor. Y siguen, Padre, creciendo. Y seguimos haciendo tu obra, Padre. Y te damos las gracias por todo. El propósito, Señor, o el objetivo primario que tenemos nosotros aquí en Casa de Pan y Alabanza, Señor, es siempre entregar el mensaje, Padre, lo mejor posible. Exponiendo, Señor, tu palabra y dándote a conocer a ti, Padre, para que la gente que viene, Señor, se rinda a ti solamente, Señor. Porque no hay otro camino, no hay otro medio, Señor, para llegar a tu presencia o para estar contigo, sino que es a través de ti, Señor, como el único Señor y Salvador. Te damos las gracias, Padre. Háblanos en esta hora. Habla a los que están oyendo, Padre, o estarán viendo también la retransmisión en los medios sociales, Padre, y que juntos, Señor, recibamos una bendición, Padre. Y esperamos, Padre, también que tú nos dirijas a seguir más años, Señor, en tu obra. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar abordando en esta tarde ya, hermanos, lleva por título: la iglesia de Jesucristo es indestructible. La iglesia de Jesucristo es indestructible. Estamos ciertamente, hermanos, celebrando un aniversario más, y esta será nuestra segunda celebración, aunque ya van 7 años. Será nuestra segunda celebración. Cuando cumplimos 3 años lo hicimos. A hoy lo volvemos a hacer. Y creemos, hermanos, de que Dios está y ha estado con nosotros, no nos ha dejado y seguirá estando con nosotros. Cuando yo leí, hermanos, esta porción, lo único que me guiaba a poder pensar es que la iglesia de Jesucristo es indestructible. En este capítulo 5 del libro de los Hechos encontramos el relato de Gamaliel, un respetuoso e influyente doctor de la ley que presentaba defensa. Y fíjense, aunque lo vamos a ver en el desarrollo, pero este doctor de la ley influyente, hermano, presentaba defensa a favor de los apóstoles, o en este caso específico, a favor de Pedro y Juan.
quienes habían sido apresados, fíjense hermanos, por predicar el evangelio. Por entregar un mensaje, hermanos, que beneficiaba a la gente. Habían sido apresados. Y este hombre llamado Gamaliel, no es que él quisiera ayudarlos, no es que él, hermanos, estaba a favor de los apóstoles, o que, hermanos, por su influencia, él quería de alguna manera, digamos, ayudarlos. Yo creo personalmente, hermanos, yo creo que como era maestro de la ley, Dios lo estaba usando para dar un mensaje a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos que se encontraban con él, porque él, hermanos, si leemos con cuidado, él era, hermano, doctor de la ley, o sea, era un hombre influyente en el concilio. Y de estas palabras, hermanos, que él habla, desarrollé el mensaje de hoy, inspirado en una defensa, como repito, hermanos, no quizá voluntaria, pero que sí beneficiaba, hermanos, en su momento a los discípulos de Jesucristo o a la iglesia de Jesucristo. Por esa razón yo quiero hablarles, hermanos, en este 7º aniversario de nuestra iglesia Casa de Pan y Alabanza, y darles algunas razones por las que creo que la iglesia de Jesucristo es indestructible. ¿Están conmigo, hermanos? La iglesia de Jesucristo es indestructible, hermanos. La primera razón por la que la iglesia de Jesucristo es indestructible es porque ninguno de los escogidos se perderá, hermano. Ninguno de los escogidos se perderá. Gracias, mamita. El apóstol Pablo, hermanos, explicó a los efesios que a los creyentes en Jesucristo, Dios los había escogido. Y aquí, hermano, aunque hay probablemente pudiéramos pensar que es una discrepancia, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, si Dios los ha escogido o Dios ya los tiene escogidos, nosotros, hermanos, estamos haciendo una labor o estamos haciendo un trabajo de balde, pero no, hermano. Dice la escritura en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, hermano. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la iglesia de Jesucristo, hermano, no podía estar, y discúlpenme lo que voy a decir en este momento, hermano, la iglesia de Jesucristo no podía estar, hermano, reforzada, si lo queremos ver de esta manera, hermano, por gente que fuera, hermano, inconstante. Por gente que fuera, hermano, de doble ánimo. Sino los escogidos de Dios, y por eso que dice la escritura, nos escogió según Él, en Él, perdón, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo fuera creado, hermanos, Dios ya tenía preparado a este grupo de gente que iban a venir a Él, y que estos escogidos, hermanos, no se van a perder. No sé cuántos dan gloria a Dios, hermanos. No se van a perder, hermanos. Esta elección se llevó una sola vez, hermano, lo que implica que el número de todos estos hermanos y hermanas que van a ser salvos, ¿verdad? No aumenta, no disminuye, hermano, no va a decrecer, o porque algunos vengan y otros no vengan, hermano, los números van a fallar. No van a fallar, hermano. Siempre los que son escogidos van a llegar. El punto, hermano, es ¿cómo van a llegar estos escogidos? Y es aquí, hermano, donde entra, hermano, la predicación del evangelio, donde la iglesia, hermano, se vuelve indestructible, porque los que son escogidos, hermano, son llamados, y los que son llamados van a oír la voz de Dios a través de la predicación del evangelio. Y es por eso, hermanos, que estos escogidos, ¿verdad? Y la iglesia se vuelve indestructible, hermano, porque estos escogidos no se van a perder. Hermano, ¿de qué nos serviría tener una iglesia
de gente que va camino al infierno. Díganme. Piénselo, hermanos. ¿De qué nos serviría a nosotros estar aquí engañando al vecino, engañando, hermano, al de al lado, engañando al primo, engañando al tío, engañando al padre, engañando a la madre, que estamos yendo a la iglesia todos los días, hermanos? Y en realidad, nuestro destino no es estar con el Señor. Pero si estamos viniendo, hermanos, y estamos obedeciendo a su palabra, y si hemos escuchado el mensaje, hermano, hay un destino para nosotros. Y ese destino, hermano, nadie lo puede evadir. Porque Él nos ha escogido. O sea, hermano, no es como decir, bueno, yo no quiero ir al cielo. Bueno, a mí no me interesa estar en la presencia del Señor. Bueno, lo voy a pensar a ver si quiero ir. ¿Saben por qué no aplica todo eso? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién de nosotros estuvo antes de ese tiempo? Entonces, hay una elección, hermanos. Por eso es que la iglesia de Jesucristo es indestructible. Porque estos escogidos, hermanos, no se van a perder. No se van a perder, hermanos. Mientras nosotros estemos aquí, hermano, ya los que hemos recibido el mensaje, los que hemos oído la palabra, hermano, seguiremos haciendo la labor. Y aquellos, hermanos, que van a venir a los pies del Señor, van a oír la voz de Dios y van a venir a Él. Irremediablemente van a venir a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque van a escuchar la voz de Dios. Y ellos, hermanos, se van a constituir en ese grupo de hermanos y de hermanas que no perecerán jamás. Hechos capítulo 16, vayan conmigo. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos, Dios va a seguir llamando a su gente. Dios seguirá llamando a su pueblo, hermanos. Y los que no conocen del Señor, a través del mensaje lo van a conocer. Hechos capítulo 16, versículo 9 en adelante, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Y pongan atención, hermano, lo que vamos a leer. Pongan atención y tengan cuidado, hermano. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, ellos estaban entendiendo que era Dios el que quería que fueran por ahí. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Dice, y asentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Hermano, dice la Escritura, lo leímos en Efesios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Dios estaba mandando, ya en este capítulo 16, Pablo, ¿verdad? Va rumbo, hermanos, a esta mujer, veámoslo de esta manera. Esta mujer a lo mejor no esperaba que Pablo llegara, pero cuando llega el versículo 13 dice que
un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose, dice, hablaron a las mujeres que se habían reunido. Pero específicamente, hermano, dice la palabra que Dios le habló el corazón a una persona para que oyera la voz de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, hermano, es que no, cuando les hablo, hermano, de que hay un grupo escogido, de que hay un remanente especial, si queremos verlo de esta manera, o que hay, hermano, unos que no se van a perder y que son, porque Dios los está llamando. La Escritura nos muestra verdaderamente esto. Que Dios les abrió el corazón. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón. Hermano, ¿cuántos antes de venir a Dios decíamos que adorábamos a Dios? Esta mujer no pudiéramos decir, no, que no adoraba a Dios, porque dice que ella adoraba a Dios. Pero dice, el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A lo que el mensaje, hermanos, del Evangelio puede hacer en tu vida. A lo que Dios quiere, hermano, que pase en tu vida. Si va a pasar algo, hermano, si va a suceder algo, no va a suceder, hermano, como un escalofrío allí al lado tuyo. Si Dios va a cambiar tu vida, hermano, la va a cambiar, pero porque tú estés atento, oyendo el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Es la única manera, hermano. Miren, yo no sé si ustedes han experimentado o han oído eso, hermano, de que cuando veces que llegan a la iglesia, yo hoy sentí la presencia del Señor porque un escalofrío todo el cuerpo. Hermano, eso no es una evidencia de una experiencia con el Señor. Cuando tú oyes el mensaje, hermano, Dios te habla a través de su palabra, y algo de lo que Dios te ha hablado a través del mensaje, hermano, está trabajando en tu vida. Allí sí, hermano, tuviste un contacto con Dios. Dios está trabajando tus pensamientos, porque, hermano, es difícil, y esto velo de esta manera, hermano, es difícil en veces que uno no le quiere creer a Dios a través de su palabra, pero cuando viene la palabra de Dios, que entra, hermano, sigilosamente, sin hacer mucho ruido, hermano, casi milimétricamente, hermano, entra al cerebro de uno, hermano, y empieza a trabajar, y se queda allí. Entonces, Dios está haciendo un efecto en tu vida. ¿Saben por qué? Porque esa palabra no se va a ir. Allí va a estar, hermano. ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Qué hace la palabra? ¿Hasta dónde entra? Hasta los tuétanos, las coyunturas, hermano. ¿El tuétano dónde está? Adentro del hueso, ¿sí o no? O sea, en lo suavecito de lo más duro, porque el hueso está duro, pero el tuétano es suave, ¿sí o no? Pues hasta allá penetra, hermano. Traspasa lo más duro para entrar en lo suavecito y quedarse, hermano. Y que cambie la vida del hombre, el pensamiento del hombre. Entonces, es Dios, hermano, el que hace que su iglesia sea indestructible, hermano, porque sus escogidos no se van a perder. No sé cuántos dan gloria a Dios, hermano. La segunda razón, hermano, por la que creo yo que la iglesia de Jesucristo es indestructible, es porque este llamado, hermano, o esta elección, hermano, que Dios hace es eficaz totalmente, hermano. No se puede mover. La obra que Jesucristo hace, hermano, por los escogidos, solamente estos escogidos la van a poder oír. San Juan capítulo 10, el verso 27, hermanos. Dice el verso 27 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. ¿Y el Señor qué les da? Vida eterna. O sea que los escogidos o los que Él llama, hermano, no van a perecer.
¿Por qué? Porque este llamamiento que Dios hace, hermano, es totalmente eficaz. Verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. ¿Quién te saca de la mano de Dios? Hermano, veamos esto como una garantía. ¿Cuántos manejan seguros cuando, valga la redundancia, que tienen un seguro en su carro? Una aseguranza. O sea, dicen, si pego, pues no me meto en problemas porque le voy a pagar al de enfrente si yo pego. Y si me pegan, pues el que tiene seguro me va a pagar a mí. Y si tienes una full cover, pues todo está cubierto, no hay ningún problema, hermano. Pero, hermano, eso se puede perder. Esa aseguranza, entre comillas, hermano, se puede perder. Esa cobertura, hermano, entre comillas, se puede perder. Pero ¿quién nos puede sacar de la cobertura de Jesús? ¿Quién nos puede, hermano, apartar de esa cobertura? Dice, hermano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ahorita vamos a conectar todo esto que le estoy diciendo con la porción que leímos al inicio. Porque yo quiero que vayamos entendiendo, hermano, por qué este Gamaliel le habló de esta manera a los fariseos y a los saduceos en el concilio. Y por eso es que les digo, hermano, que yo creo que como él, hermano, era un líder o era un maestro de la ley, Dios lo estaba utilizando, si quieren verlo conmigo de esta manera, hermano, como una profecía o como un profeta en su momento. Pero bueno, los escogidos dice, oyen mi voz y me siguen, hermano. Los que oyen la voz de Jesús, hermano, son perfeccionados. Y van a ir creciendo, y van a ir mejorando, y van a ir en aumento, hasta que Él venga, hermanos. Y dice Efesios 1:6, dice, estando persuadidos de esto, fíjense, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, ¿ustedes han visto cómo crece una persona espiritualmente? Que llega quizás sin conocer las escrituras y al paso del tiempo empieza a madurar y empieza a conocer dónde se encuentran los libros y empieza a asistir a las reuniones y empieza a llegar a la iglesia y no se aparta, hermano. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el pastor le está enseñando. Porque el pastor está predicando muy bien. Dios le abrió el corazón y dice Efesios 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Alguien dígame, por favor. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia, hermano. ¿Para qué quiere el Señor, hermano, perfeccionar a un hombre, a una mujer pecadora? Para cuando Él venga, ¿para qué lo quiere perfeccionar? Para que vaya a su presencia con Él, hermano. La vida eterna la recibimos en el momento que recibimos a Jesucristo. Hermano, no piensen que la vida eterna la estamos recibiendo hasta que vayamos a la presencia del Señor. Si estamos recibiendo, recuérdense esto, hermano, márquenlo en su Biblia, se los he dicho no sé cuántas veces, y esta es una vez más. San Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. La vida eterna, hermano, no comienza allá a las alturas. La vida eterna comienza, hermano, cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Me entienden? O sea, no estamos jugando, hermano, a la iglesita. Por eso es que lo que decía Cristóbal cuando pasó aquí a compartirnos un pensamiento, hermano, o sea, aquí lo que nos ha permanecido o lo que nos ha mantenido en pie, hermano, es su palabra. Hermano, es su palabra. Miren, unos vienen y se sientan, escuchan la palabra y se sientan ofendidos y no vienen más. Se sienten incómodos, ¿saben por qué?
Porque es como una aguja, hermanos, que les está allí, picando. La palabra tiene el efecto, hermano, escuchen, un efecto doble. Por eso es que dice que es como una espada de doble filo. Porque o te hace entender, hermano, las escrituras y buscas la manera de enderezarte, o sales huyendo. ¿Por qué? Porque tú no quieres buscar esto que Dios nos está entregando a nosotros. Entonces, hermano, Dios va perfeccionando la vida del creyente hasta el momento en que aparezca, Jesucristo. Se trata de una obra, hermano, indestructible. Y volvemos al punto, porque es la obra de Jesucristo. Es su obra, hermano. Miren, cuando los pastores se jactan, hermano, de decir, no, es que yo soy el ungido, yo soy el santo de Dios, yo soy el profeta, yo soy el que Dios ha llamado, a mí nadie me tiene que decir nada porque yo soy aquel que puso y hermano, y empiezan el yo, hermano. Jesucristo está de lado. Allí no está gobernando Jesucristo. Allí no está reinando. Hermano, ¿cuántos de ustedes me pueden decir, por favor, si pueden decirlo, hermano? ¿Cuántas veces yo he hablado de otra cosa que no sea Jesucristo aquí? Hay 2 o 3 temas que yo estoy todo el tiempo remarcando, hermano. Todo el tiempo remarcando. El primero es la centralidad de Jesucristo y su palabra. El segundo, hermano, es en contra del pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios. Y el tercero, hermano, es que solamente en Él, en su palabra, encontramos la vida eterna. Y eso es, creo yo, hermano, sin temor a equivocarme, que ha sido en la diversidad de mensajes. Y ustedes van a encontrar, si ustedes se les ocurre pasar un día por la página de nosotros de YouTube, van a encontrar todos y la mayoría de los nombres hablando de Jesucristo o del Evangelio. Algunos pareciera ser que se repiten, hermano, pero no. El contenido es diferente. 1 Tesalonicenses 5:23. Esta obra es indestructible, hermano, porque es la obra de Jesús. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces esta iglesia, hermano, es indestructible y el llamado que Dios hace es tan eficaz porque Él está hasta el último instante en nuestra vida, hermano. La tercera razón por la que creo que la iglesia de Jesucristo es indestructible, hermano, es porque el mensaje que Dios nos dio, hermano, el mensaje del Evangelio que Dios nos dio para predicar, hermano, es poderoso. ¿Cuántos pueden decir es poderoso, hermano? Repitan conmigo si pueden. El mensaje del Evangelio es poderoso. El mensaje del Evangelio es poderoso, hermano. Romanos capítulo 1, el versículo 15. Y 16 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. O sea, fíjense, el apóstol Pablo no tenía otro interés de llegar a las ciudades, sino era de ir y predicar la palabra del Señor. Pablo no decía, hermano, estoy tan a gusto o estoy tan contento de que voy a ir a ustedes para ver a dónde me van a llevar a conocer a Roma. O qué felicidad de ir a Corinto a ver a dónde me van a llevar a cenar. En cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo decía, hermano, voy a parafrasear este versículo, estoy ansioso de llegar con ustedes para anunciarles la bendición que Dios me entregó para dárselas. Y fíjense el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poderoso, hermano, porque transforma las vidas. Es poderoso para aquel que cree, hermano. Hermano, si el Evangelio no tuviera poder, hermano, para salvar,
para atraer a los escogidos, que tuviera, hermano, una efectividad, una eficacia, como lo hemos visto, hermano, a través de estos puntos, por lo menos que hemos visto hasta hoy, hermano. Sería cualquier noticia. El evangelio sería cualquier noticia. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Quién se recuerda qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Cuando Pablo habla de entregar el mensaje del evangelio, él está diciendo, voy a parafrasearles el verso 15, hermano. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros las buenas noticias a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Ya lo vimos también, no me voy a regresar, hermano. Ahí ven el mensaje de la semana pasada. Pero, hermano, ¿por qué? Porque estas buenas noticias, hermano, tienen poder para salvar. Es que esto es lo importante, hermano. O sea, el mensaje que estamos trayendo, hermano, no es cualquier noticia. Una noticia, hermano, viene, te la dan y ¿en dónde queda esa noticia? ¿La escuchaste? ¿Y a poco andas todo el día, toda la vida recordando esa noticia? Cuando el mensaje entra a tu vida, el mensaje del evangelio, eso hace un efecto importante en tu vida. Estamos aquí, hermano. En los inicios, hermano, de la iglesia, las enseñanzas griegas y los filósofos, hermano, tenían, digamos, cierto peso para la iglesia. Porque eran enseñanzas, digamos, con poder, con elocuencia de palabras, que llegaban a un punto, hermano, donde la gente quedaba convencida. Muchos no tenían, hermano, la capacidad intelectual de poder recibir o aprender. Y por eso es que eran envueltos. Hoy en la actualidad, hermano, hay muchos, fíjense, ahora ya que tienen carreras, que tienen un nivel académico importante, que tienen un coeficiente intelectual alto, que son preparados, pero que son presas fáciles, hermanos, de las religiones. Que son engañados, pero así, al instante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son buenas noticias lo que ellos están recibiendo. O sea, se están preparando en su vida secular, pero no es un mensaje, hermano, que va a trascender más allá. Colosenses capítulo 2, versículo 8, hermano. Fíjense que el mensaje que Dios le entregó a los apóstoles, que los apóstoles le traspasaron a sus discípulos de ellos, hermano, y que ha venido así sucesivamente, hermano, a nuestros días, hermano, no es una noticia vaga cualquiera. No es, hermano, un mensaje que se pueda modificar. Por eso es que Pablo a los colosenses le dice en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, los que hablan mucho, hermano, los que dicen mucho, los que, hermano, te duermen con su palabrería, hermano, dice, son huecas sutilezas. ¿Por qué huecas sutilezas? Porque no tienen peso fundamental. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El mensaje del evangelio, hermano, es poderoso, dice la palabra, hermano, porque cambia. Las religiones traen, hermano, mucha palabrería, pero está hueca. Por eso lean conmigo, hermano, lean conmigo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No te mantiene, hermano, una vida espiritual, un mensaje hueco. La palabra del Señor entra, hermano, en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tu alma, y está allí trabajando, está allí trabajando.
Por eso es que dice que no nos dejemos engañar. El que mucho habla, hermano, para venirte a engañar, hermano, si tú no estás listo, te vuelves una presa fácil. Ahora, la cuarta razón por la que, y con esto vamos a finalizar, por la que la iglesia de Jesucristo, yo creo que es indestructible, hermano, y es la fundamental y la más fuerte, es porque Dios va con su iglesia, hermano. Dios va con su iglesia. Si hay algo, hermanos, que Dios prometió después de haber entregado su vida, después de haber, hermano, enseñado a los discípulos, de haber, hermano, después de haber resucitado, o sea, de haber dejado evidencias para que el mensaje del evangelio, hermano, fuera poderoso. Si hay algo, hermano, que el Señor prometió, es estar siempre con nosotros. Siempre con nosotros, hermano. Mateo capítulo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, si la iglesia de Jesucristo es indestructible por todos estos 3 puntos que vimos, hermano, es indestructible más, hermano, porque Dios está con nosotros, hermano, hasta el final. Hasta el final del mundo, hermano. Una encomienda, hermano, que no puede ser destruida. Una encomienda, hermano, que no pueden aniquilar a su líder. Una encomienda, hermano, que el que va dando las órdenes, hermano, va al frente, hermano. Va al frente. Hechos capítulo 18, versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Léanlo conmigo, hermanos, 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque el Señor va con nosotros. La iglesia de Jesucristo es indestructible, hermano, porque Dios va con nosotros, hermano. Fíjense que ahorita vamos a conectar en lo que leímos al principio, hermano. Se levantó Judas, se levantó Teudas. ¿Y qué dijo Gamaliel? Mira, aproximadamente, según la historia, hermanos, antes del nacimiento de Jesucristo fue entre 7 y 6 años, más o menos, históricamente hablando, que fue estos acontecimientos de Judas y de Teudas. Más o menos 7 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Y fueron influyentes ellos? Según la lectura, ¿fueron influyentes? Fueron influyentes porque dice que uno digamos, con su, ¿qué pudiera decir, hermano? Con su palabrería, digámosle, convenció a muchos a seguirlo. Pero ¿qué pasó cuando murieron? Se dispersaron. No más Teudas, no hay, hermano, como decir, yo fui discípulo de Pablo, yo fui discípulo de Pedro. Cada quien dijo, no, pues ya no hay líder. Cuando murió Jesucristo, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban dispersados, pero estaban esperando porque había una promesa. ¿Verdad? El Señor les dijo, esténse ahí en el aposento alto. Va a venir alguien a visitarlos. Y ese alguien va a estar con ustedes para que puedan prevalecer hasta el final. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, el Señor le dijo a los discípulos, espérense allí. Van a recibir algo que nunca han recibido. Y Gamaliel le dijo a los que estaban con él, ¿saben qué? Ustedes están calculando mal las cosas aquí. Ustedes no están pensando en lo que están haciendo. Metieron a Pedro a la cárcel, metieron a Juan a la cárcel, porque estaban haciendo vamos a decirle así, hermano, un beneficio a la humanidad. Entonces es donde entra, hermano, esta conexión. O sea, la iglesia de Jesucristo es indestructible porque los que Él llama, hermano, no van a perecer. Porque el llamamiento de Dios, hermano, a esa gente es eficaz, hermano. Porque el mensaje que les dio a ellos es poderoso, hermano. Porque Dios mismo va con la iglesia. Y Gamaliel les dijo, hermano, vayan conmigo
Capítulo 5, el verso 38. Hermano, porque ¿quién puede pelear contra Dios? Hechos 5:38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a deshacer. Si esta iglesia, hermano, la levantó un hombre, ¿cuánto tiempo le va a durar esta iglesia? Unos días más, quizás solamente, hermano. Mas si es de Dios, dice, no la podréis destruir. No seáis tal vez, dice, hallados luchando contra Dios. No sea tal vez, hermano, que en tu pensamiento estés pensando, a ver cuándo acaba esa iglesia. Y esta iglesia, hermano, aunque vengan 3 o 4, vamos a seguir adelante, hermano. ¿Por qué? Porque no la ha levantado un hombre. Porque esta iglesia, hermano, no está respaldada por hombres. Estamos hombres y mujeres, hermano, congregados aquí. Pero esta iglesia, hermano, es de Dios. Y no vaya a ser, hermano, que en lo que tú piensas que Dios va a acabar con esta iglesia, hermano, el que va a ser acabado va a ser otro. Por eso, hermano, es que les mencionaba al inicio, cuando Gamaliel empieza a hablar, hermano, yo creo que siendo usado por Dios para que diera a entender a esta gente, hermano, de que los hombres no pueden luchar contra la iglesia. Ningún hombre, hermano, puede luchar contra la obra de Dios. Por eso, hermanos, que vemos que entran unos y se van, vienen y se van, hermano. Los que son llamados escuchan la palabra, enderezan su vida, hermano, y tratan de seguir conforme al mandamiento de su palabra. Y los que no, que dicen, no, vámonos de aquí porque aquí espantan. Y prefiero, hermano, yo que la gente venga, escuche el mensaje y tome una decisión. Esto no es lo que yo deseo, hermano, sino que tome una decisión. Y esa decisión no es mi decisión, es la decisión de allá. Por eso el mensaje, hermano, por eso la iglesia de Jesucristo es poderosa, hermano, es indestructible, porque Dios está con ella, hermano. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, Señor y buen Padre. Te damos las gracias en esta hora, Dios. Porque pertenecemos a la iglesia indestructible que tú estableciste, que tú compraste, que tú pagaste con tu sangre y con tu cuerpo, Señor. No pertenecemos a una obra levantada por hombres, Señor, ni estamos confiando en las capacidades humanas de ninguno de nosotros, Señor. Todos nosotros somos solamente instrumentos en tus manos. Todos nosotros solamente somos, Señor, vasos que tú puedas usar, Señor. Pero todos nosotros llegamos, Señor, sin conocerte. Quizás, Señor, algunos de nosotros nos atrevimos a lo mejor a pelear contigo, dándole favor a nuestra religión, Señor. Pero ya hemos entendido, Señor, que nada puede prevalecer contra tu iglesia. Tu iglesia es indestructible, Señor, porque está edificada sobre la roca que es Jesucristo, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor. Pero también sabemos, Padre, que a lo mejor hay muchos allá afuera, Señor, que no te conocen y que en esta noche a lo mejor quieren entregar o rendir su vida a ti, Señor. Y yo quiero hacer una invitación para todos aquellos y aquellas que a lo mejor están viendo su vida desde otra perspectiva después de este mensaje, Señor. Y que están entendiendo que solamente en Jesús hay vida y hay salud, Señor. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo en esta hora, ¿ahí dónde estás? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si alguien aquí en el local quiere hacerlo y quiere que lo acompañemos en la oración, levanta tu mano y vamos a orar. Hay alguien aquí que te puede apoyar en esa oración. Todos orando, ya sea aquí en el local o a través de las redes sociales. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús,
En esta hora yo reconozco que soy un pecador o que soy una pecadora. Reconozco que me he alejado, Señor. Que incluso a lo mejor he, Señor, rehusado a tu verdad. Pero hoy entiendo, Señor, que tu iglesia es indestructible. Porque no solamente el mensaje que trae es poderoso, sino porque tú vas con ella, Señor. Gracias, Señor, por este momento que me das para oír tu palabra. Poder cambiar mi vida, Señor, y entregarme a ti. Perdona mis pecados, mis faltas, Señor. Y ayúdame a vivir una vida digna, Señor, como conviene, como un hijo o una hija de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a buscar una iglesia, Señor, que me enseñe en tu palabra, que sea dirigida por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.